Amado mensajero de la luz, vamos a iniciar una serie de comunicaciones de nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain. La comunicación se denomina el camino hacia la síntesis. Son mensajes del Maestro Saint Germain. Es una comunicación cósmica. Allende 1107 Oriente, Monterrey, NL, México. Y dice lo siguiente: amados hermanos, es un honor para mí trabajar con ustedes nuevamente, porque no es la primera vez que lo hacemos, y aunque probablemente no sea consciente para ustedes, en otras ocasiones hemos desarrollado misiones juntos, y los resultados han sido bastante satisfactorios. Ha llegado la hora del servicio. En estos momentos, los individuos conscientes de la humanidad deben tomar la responsabilidad que les corresponde como parte de la raza humana. Hay un momento en la vida del estudiante en que los cuadernos y las plumas, las sillas de escuela y las horas de instrucción son los aspectos predominantes. Pero hay otro momento en el que el trabajo, la dedicación, el servicio representan la nota más importante en su trabajo. Creemos que ha llegado ya ese momento. Creemos que el servicio que ustedes han estado prestando a la humanidad los capacita para trabajar en algunos aspectos del plan de instrucción mundial que estamos desarrollando. Déjenme explicarles cómo es que este plan de instrucción mundial se encuentra trabajando en la Tierra. Las energías cósmicas. Normalmente las fuerzas cósmicas que llegan a este planeta determinan los impulsos más adecuados para trabajar en algunos aspectos de la raza humana. Así como el hombre posee sus 7 chakras, así la Tierra igualmente posee sus 7 centros magnéticos. Las energías cósmicas inciden sobre los 7 centros de la Tierra y producen corrientes magnéticas que afectan a toda la raza humana, aunque de una manera inconsciente. Estas 7 líneas de fuerza que trabajan principalmente a través de las cordilleras que existen sobre la superficie del planeta funcionan como magnetos que entrelazan a todos los individuos por medio de sus 7 chakras. Cuando la configuración estelar cambia su totalidad, algunos de los centros magnéticos terrestres dejan de vibrar y se encienden otros, cambiando entonces la nota que la Tierra envía hacia el universo. La Tierra es un cuerpo resonante, en donde las fuerzas cósmicas producen una nota especial, y esto se hace mediante el encendido y apagado de los centros magnéticos de su superficie. A su vez, la Tierra se encuentra armónicamente conectada con todas las creaciones. Los seres humanos poseen sus 7 chakras, y el resto de los animales y de las plantas poseen órganos análogos, que aunque en diferente cantidad, también producen una nota especial. Así pues, cuando las posiciones estelares cambian, la Tierra envía una nota diferente al planeta, y toda su superficie, con todos sus seres vivientes, empiezan a emitir notas diferentes, formando un concierto. La energía del séptimo rayo. El séptimo rayo, del cual soy el representante, entró en actividad hace 20 o 40 años. La forma como entra es suave, continuada. En ninguna manera podríamos decir que en un día algún rayo estaba predominando y al día siguiente ha cambiado. Una nota se apaga mientras que la otra se activa de una manera suave, produciendo que durante un momento relativamente largo en la vida de los seres humanos, ambos rayos se encuentren activos. El sexto y el séptimo rayos se encuentran ambos trabajando en intensidades diferentes durante los últimos 50 años. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurre, el séptimo rayo toma la intensidad normal y el sexto empieza a desvanecerse. Aún es posible escuchar las notas del sexto, aunque por el momento el séptimo se encuentra ya en vísperas de tomar la fuerza normal.
un cambio en la vibración. Pues bien, cuando esto ha sido dado, la humanidad entonces empieza a emanar su propia nota, que es producida por la vibración de algunos chakras. A su vez, los chakras etéricos del cuerpo humano activan ciertas glándulas asociadas a ellos. Por su parte, las glándulas toman una actividad particular que trabaja específicamente sobre el cerebro y sobre el sistema circulatorio humano, lo que a su vez ocasiona que áreas del cerebro que normalmente se encontraban inactivas empiecen a ser activadas y algunas otras que tenían un papel predominante empiezan a apagarse. Igualmente, la sangre toma una vibración diferente y su composición química empieza a variar. Estos cambios son tan pequeños que difícilmente podrían ser detectados por la ciencia médica, además de que no se cuenta con los registros exactos de los análisis sanguíneos de los individuos que vivieron cuando el sexto rayo se encontraba en su máximo esplendor. Un cambio en la vibración sanguínea produce diferentes inclinaciones en las conductas de los seres humanos. Y dado que otras áreas del cerebro están siendo activadas, la humanidad debe ser educada de una manera diferente. Estos cambios en la química sanguínea, en la actividad glandular, producen la nueva raza, una raza diferente, de hombres con habilidades y capacidades distintas a las anteriores. De allí la explicación de por qué la nueva niñez manifiesta cualidades distintas a la niñez de hace 100 años. Este cambio dejará de producirse en aproximadamente 50 años y entonces la humanidad empezará a estabilizarse y una nueva civilización se estará creando. La instrucción mundial, el programa de instrucción mundial, atiende estos cambios biológicos y energéticos que están teniendo lugar sobre la superficie del planeta y la raza humana. Se deben crear las condiciones más propicias para que la humanidad pueda asimilar el conocimiento que le corresponde en esta hora tan importante de su historia. Los cambios que en el panorama mundial hemos estado observando en los últimos 5 o 10 años corresponden exactamente a las lecciones que es preciso aprender en esta nueva era. Sin embargo, aun cuando en terreno de política y economía la humanidad sigue enfrentando grandes retos, es fácil observar que gran actividad de tipo religioso está teniendo lugar en estos momentos, tal vez más importante que las propias actividades de orden económico y político. Las revoluciones religiosas que se han estado dando en los últimos tiempos equiparan en importancia a las que normalmente llenan las planas de los periódicos en materia de política y comercio internacional. ¿A dónde va la humanidad? Por otro lado, la ciencia, con sus sorprendentes avances, enfrenta al hombre a nuevos retos, tanto morales como políticos. Sin embargo, los descubrimientos de la ciencia moderna están logrando crear a un nuevo científico, a un científico moralista, a un científico cuyas teorías se acercan más a la teología que a los postulados fríos y lógicos del materialismo científico. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿a dónde va la humanidad? Y la respuesta, en forma sintética, es que la humanidad se dirige hacia la unidad total de todas sus partes, de todos sus integrantes, hacia un acercamiento del hombre con el hombre mismo, hacia un total entendimiento del mundo interno humano, hacia la unidad de países, la unidad de concepciones morales y religiosas, alcanzar la total congruencia entre las diferentes formas de sociedades que existen. Es hora de entonarse con las energías del cosmos. En el camino nos encontramos, y aunque no hemos llegado, los esfuerzos están tendiendo hacia esa meta. Por lo tanto, unos discípulos como ustedes, ¿qué pueden hacer en estos momentos? ¿Cuál sería su participación dentro de este plan que les acabo de esbozar de una manera muy resumida? Primeramente,
deben ustedes entonarse con estas energías que estamos trabajando. Si ustedes quieren ser instrumentos de este concierto que empieza a ser escuchado en la humanidad, tienen primero que afinar sus propias cuerdas. Es por esto que dentro de la preparación que quisiéramos darles, se encuentran todas las ideas de síntesis, todas las ideas que les permiten a ustedes entender el porqué de los cambios y de los avances que la humanidad está teniendo en estos momentos. Entender que los seres humanos han iniciado una búsqueda para el reencuentro consigo mismos, entender que la psicología, la música, la ciencia y la religión no son otra cosa que diferentes caminos para llegar al corazón del hombre. Entender que nosotros, como avanzada de este gran movimiento universal, tenemos la responsabilidad de estudiar al hombre como hombre, de entender el interno de los seres humanos, para poder acercarnos y comprenderlos desde adentro. Es precisamente mi objetivo en estos momentos. Así pues, me propongo darles una instrucción que les permita penetrar en los secretos del interno del hombre y a la vez proponerles algunas actividades que complementen la instrucción que les daré. Quisiera que por el momento dejarles la primera actividad. Tengan una panorámica de las actividades humanas. Quisiera que estudiaran los periódicos, las revistas y todo aquello que tenga que ver con el acontecer humano y que seleccionen cuidadosamente las noticias más importantes en materia de política internacional. No nos interesan las políticas internas de los países, sino aquellos que rigen las relaciones entre varios países. Lean las noticias y empápense de lo que está ocurriendo en el mundo, en los diferentes terrenos. Deseo que como discípulos de este esfuerzo de integración mundial, tengan ustedes perfectamente claro el camino que la humanidad está siguiendo y encuentren que los movimientos que el ser humano está teniendo en sus diferentes campos de actividad coinciden perfectamente en el objetivo final que están persiguiendo. Este convencimiento no lo tendrán hasta que no observen una panorámica completa de las distintas actividades del hombre. La capacidad de síntesis debe ser una de las cualidades más deseadas por todos ustedes. La vida integral del ser humano. Cuando se trabaja en el área de instrucción mundial, nada puede hacerse a un lado. El hombre es múltiple en manifestaciones. Camina por muchos senderos simultáneamente y sin embargo, todas sus acciones son derivadas de unas cuantas reglas que conforman su código de conducta. Estos principios fundamentales son el fruto de la civilización, corresponde a la jerarquía de valores, a los porqués de su existencia. Son todas aquellas verdades que el ser humano ha logrado concebir a lo largo de su historia. Lo impulsan, lo mueven y regulan sus actividades en el plano externo de manifestación. Si miramos retrospectivamente hacia el inicio de las religiones, observaríamos que estos principios fundamentales que regulan la vida de los individuos son precisamente el resultado de los avances que en materia moral y religiosa los pueblos han ido alcanzando. Función de las religiones. Pero entendiendo que las religiones no son otra cosa que las depositarias de diferentes capítulos de la verdad absoluta y que cada religión nueva que nace aporta un nuevo capítulo dentro de esta gran verdad universal, entendiendo que el acercamiento del hombre hacia Dios es gradual y continuo, podemos entonces captar la tremenda importancia que tiene el incorporar o desincorporar alguno de estos principios fundamentales dentro de la educación de los seres humanos. Simplemente por mencionar alguno, cuando el concepto de esclavitud fue abolido de las legislaciones políticas de los países, se dio un gran avance, pues era un principio fundamental el que los seres humanos debían ser todos iguales ante los ojos de Dios. Principios a incorporar en la vida cotidiana. En esta época que vivimos contrastes y conflictos que llenan de destrucción a pueblos enteros, hay ciertos principios que no han podido ser materializados.
porque no se han incorporado a las creencias fundamentales de todos los individuos. Me refiero a la libertad y al respeto por los derechos humanos. Actualmente, en aras de defender el concepto de seguridad de un pueblo, se violan los derechos de otro, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de una pequeña comunidad de seres humanos. Se atropellan y se violan flagrantemente principios de otras comunidades. La raíz de este conflicto nace en el temor del ser humano de perder aquello que tiene y en su anhelo de garantizar su seguridad, ante el temor de que, en alguna forma, su estatus de vida llegue a cambiar. Los gobiernos imponen reglas, sanciones y juzgan la conducta de otros pueblos. Todo esto se hace en lugar de colaborar para alcanzar la armonía de esas comunidades vecinas. Dentro del programa de instrucción mundial, hemos querido incluir un esfuerzo tendiente a complementar estos valores humanos e incorporarlos dentro de los principios básicos que regulan la conducta de los individuos. Debe ser fundamental para todo individuo el respeto a las libertades de sus congéneres. Debe formar parte de su código de conducta. Debe entender que la superioridad de un individuo para con otro no puede estar basada exclusivamente en las posesiones materiales o intelectuales. Debe fundamentarse en la calidad de un ser humano, en la evolución, en la manera como aborda los problemas, en la manera como enfrenta los retos que la vida le va presentando. Una superioridad en este sentido debería ser aceptada sin vacilación por toda la sociedad, y a tales seres que manifestaran cualidades superiores al promedio, no únicamente darles el reconocimiento que merecen, sino la responsabilidad de dirigir a agrupaciones o sociedades, dado que han demostrado una capacidad que les permite alcanzar mejores niveles de vida en sus propias vidas. Al principio de la libre determinación de los pueblos, el principio que permite a una sociedad autorregularse, puede no ser aplicable a todos los pueblos en todos los tiempos. De la misma forma como a los niños pequeños se les debe poner al resguardo de un padre o de una madre, de la misma forma, los pueblos que no han alcanzado su madurez política deberían ser vigilados, entrenados, instruidos por aquellos otros que han alcanzado una mejor armonía en su vida pública. Si bien, históricamente esta regulación de un pueblo por otro ha degenerado en esclavitud, dictaduras y diferentes tipos de autoritarismo, también es cierto que la sociedad mundial ha logrado en las últimas fechas madurar de tal forma a ese organismo llamado Naciones Unidas, que actualmente su autoridad es ampliamente reconocida por todos los países del mundo. Estos foros internacionales podrían tener la autoridad, los medios y la capacidad necesaria para dirigir y regular la vida política y pública de los países que no han logrado una madurez necesaria para sobrevivir autodirigidos. Todo esto que estoy diciendo forma parte de la visión que nosotros como directores de la humanidad percibimos. Recordemos por unos instantes que así como un conjunto de individuos forman una familia, un conjunto de familias forman un pueblo y un conjunto de pueblos forman a un país. Un conjunto de células forman a un hombre. Si logramos cambiar el código genético de las células, estaremos cambiando la suerte de un país. En la sesión anterior comentábamos que la química sanguínea de los individuos cambia cuando la configuración estelar cambia y ciertos chakras se activan dentro del cuerpo planetario, haciendo resonar los correspondientes dentro del ser humano. De esta manera, incluso a nivel celular, se provocan algunos cambios que son, el paso del tiempo, se traducen en nuevas formas de vida, nuevos sistemas sociales y políticos. Y la humanidad sigue evolucionando y da un paso más en ese largo camino hacia el encuentro con su Padre. Un estudiante de la verdad debe hacer germinar en sí mismo la idea de la síntesis. Debe poder ver a su alrededor, en todas las cosas, la voluntad de Dios manifestada. Debe poder entender el porqué de todos los acontecimientos que ocurren en su historia contemporánea. E igualmente debe poder entender los porqué de los hechos por los que está pasando su vida personal. Una visión mundial sintética
permite al ser humano romper las aparentes barreras que otros seres han construido entre las diferentes ramas de la ciencia, del arte, de la religión y de la filosofía. Las barreras son tan imaginarias que el ser humano se engaña pensando que puede llegar a ser un experto en alguna de las ramas del saber humano, siendo totalmente ingenuo en otras. Pretender estudiar una sola rama del saber es como querer construir un árbol a partir de una sola rama. Si a esa rama se le desconecta de la fuente del conocimiento, morirá, sin haber podido engendrar un árbol. Sin embargo, si logramos captar las verdades fundamentales que subyacen detrás del conocimiento, habremos hecho contacto con la raíz, que a su vez es la que alimenta al árbol. Función del deporte. La sociedad humana ha venido impulsando el deporte dentro de las actividades importantes de los tiempos actuales. Pero, ¿cuál ha sido la función real del deporte? A nivel internacional, une a los países en grandes fiestas mundiales. Desde un punto de vista administrativo, estos organismos deportivos, a nivel mundial, han logrado tener una importante influencia a niveles políticos. Se han decretado acciones concretas en contra de algunos países, cuyas legislaciones se encontraban anacrónicas, y en cierta forma, esas acciones han permitido ejercer la suficiente presión sobre los gobiernos que han tenido que modificar sus legislaciones. El deporte, a nivel nacional, permite dar cauce a ese exceso de energía física que la juventud manifiesta, el empuje, el arrojo, que durante la adolescencia y la juventud se manifiestan en los seres humanos, logran tener un perfecto cauce a través de esta manifestación de actividad humana. Permite al hombre ser creativo y no olvidar aquellas cualidades de valor, de entrega y disciplina que son tan importantes dentro de toda la actividad humana. Función de las artes. La música, la escultura, la pintura y todas las artes asociadas permiten al hombre ensayar el vuelo hacia otros espacios más allá de la existencia física. Toda pieza, toda obra de teatro, creada momentáneamente, una realidad aparte, un mundo ajeno, al que normalmente se percibe. Es como penetrar dentro del sueño de una persona, y entonces las posibilidades se extienden hasta el infinito. El ser humano enriquece su espíritu, porque entiende que las limitaciones propias de su naturaleza física encadenan únicamente a sus cuerpos, pero sus mentes, atributos espirituales, son libres de viajar por todo el universo y sacia esa sed que surge desde lo más interno del hombre, de poder liberarse y vagar por el infinito. El arte es entonces el vuelo del espíritu que ensaya a ser libre dentro de las limitaciones de su cuerpo físico. ¿Cómo entonces podríamos eliminar de nuestros estudios temas de artes, de deporte, de política o de religión? Imposible. Nuestra preparación quedaría truncada y estaríamos pecando de egoístas al no entender que todo lo que nos rodea no es sino una manifestación de las distintas fuerzas y naturalezas que se mueven dentro del ser humano. Pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay de la juventud que viene empujando a las sociedades actuales con nuevas creencias, con nuevos valores, con una preparación muchísimo más alta que la tuvieron las juventudes anteriores? Función de los medios de comunicación. Estamos siendo testigos del efecto que los medios de comunicación masivos han tenido sobre la juventud de hace 10 o 20 años. La televisión logró revolucionar y cambiar drásticamente el pensamiento de la juventud de hace 20 años. Acercó a los distintos países, unos a otros. Las barreras se fundieron y pasaron a ser únicamente mecanismos administrativos y políticos. A través de la televisión se unieron los hogares y los sistemas de vida empezaron a confundirse. Las sociedades aprendieron unas de otras y el arte, en un tiempo limitado exclusivamente a una élite de la humanidad, pudo llegar a todos los niveles. ¿Dónde están esos niños que aprendieron a través de la televisión que el mundo no era tan grande como sus padres habían aprendido? Esos niños son los promotores de las revoluciones actuales,
son los gestores de la nueva sociedad. Son aquellos que actualmente están dando las pautas para el nuevo sendero que la humanidad ha de tomar. Función de las computadoras. Y permítanme ir más allá. La juventud actual ha crecido tan embebida en las computadoras, en los sistemas expertos en la robótica y en todos los desarrollos cibernéticos y tecnológicos que en la rama de electrónica han estado apareciendo, que el mundo dentro de 20 años habría dado tal avance que parecerá sorprendentemente distinto al actual. La capacidad cerebral del razonamiento de inducción, la capacidad para tomar decisiones instantáneas, es una de las enseñanzas que va detrás de los juegos electrónicos, que es posible observar en casi todas las ciudades del primer mundo. Los niños, los jóvenes que pasan horas detrás de esos juegos, están gestando una nueva mente, están preparándose para la nueva sociedad. El ingenio, los reflejos mentales, la capacidad de abstracción son tan solo algunas de las cualidades que la electrónica está trayendo a las mentes de las juventudes. Y así como en un tiempo la televisión revolucionó la vida familiar, las computadoras lo están haciendo ahora. Y vendrán luego aparatos más sofisticados que parecerá que el futuro ha llegado más pronto de lo que pensaba. Y seguimos ahora con este esbozo de las diferentes actividades que los seres humanos vienen desempeñando en sus distintos campos. Función de la ecología, la autorregulación de la tierra. La ecología toma un papel determinante dentro de los esfuerzos mundiales. No es posible pensar que el ser humano vaya a desencadenar un cataclismo mundial únicamente como fruto de su inconsciencia como sociedad. No podemos pensar que las leyes divinas permitirán que un cataclismo de proporciones mundiales pueda romper la evolución que el ser humano está teniendo. He aquí uno de los grandes secretos que afortunadamente no ha sido descubierto. La naturaleza cuenta con mecanismos autorreguladores que pueden empezar a funcionar en caso de emergencia, cuando su superficie exceda de una cierta temperatura. Una de las grandes amenazas que se han identificado con la destrucción de las capas de ozono de la atmósfera es el calentamiento de la superficie terrestre. Este calentamiento produciría a su vez trastornos climatológicos de proporciones inmensas, además de una mayor incidencia en enfermedades de los seres humanos. Sin embargo, antes de que ocurra un cataclismo, la Tierra misma se autorregularía, y así como el ser humano empieza a sudar cuando su cuerpo experimenta un calor excesivo, de la misma forma la Tierra enfriaría a su superficie a través de lluvias y de inundaciones. Las corrientes subterráneas que actualmente desembocan en el mar saldrían a la superficie, gracias a las mismas grietas que se formarían por la resequedad, y entonces la tierra se regaría a sí misma, enfriando de esta forma su superficie. Está claro que esto no evitaría las masacres provocadas por las inundaciones, tanto por la lluvia como por el desbordamiento de mantos acuíferos. Sin embargo, los desastres serían localizados y en ningún momento estaríamos hablando de una catástrofe mundial. Sin embargo, la ecología está ayudando a que los seres humanos piensen en su planeta como una sola cosa, a su hogar, en donde todos deben aprender a convivir de acuerdo a reglas universalmente aceptadas. La ecología está haciendo nacer dentro de la sociedad mundial una conciencia de hermandad y de cooperación internacional. La urgencia de tratar estos problemas en distintos foros de comunidades internacionales está sentando las bases de un nuevo orden político mundial. El compromiso que un país tiene de cuidar el suelo en bien del resto del planeta es algo que está próximo a reconocerse en todo el planeta. La libre determinación de los pueblos no debe alcanzar tal nivel de libertinaje como para destruir inconscientemente su propio suelo, dado que este patrimonio es de toda la humanidad. No es posible permitir a un gobierno actuar de una manera inconsciente, simplemente porque se sienta dueño absoluto de lo que hay debajo y encima de sus fronteras políticas. Esto es lo que la ecología traerá como enseñanza, y todos deberán aceptarla,
porque es parte del crecimiento de la conciencia que los seres humanos deben alcanzar en esta época. El amor a la tierra, el amor al planeta, es uno de los valores que deben inyectarse a la infancia desde los primeros años de educación escolar. Cultivar un árbol, tener una mascota y saber cuidar la tierra en que se vive es algo importante a transmitir a todos los niños del mundo. El fenómeno de las grandes poblaciones, de las grandes metrópolis, en donde el ser humano presenta una total enajenación, ese hombre de asfalto, de concreto y de metal que vive en las grandes ciudades prácticamente ha perdido el sentido de lo que es la naturaleza. La percibe a través de la televisión o del cine como algo irreal, algo que pertenece a la ciencia ficción. Ese hombre posee una conciencia distinta y su único pensamiento es sobrevivir dentro de la jungla en que se mueve. Es urgente crear una conciencia de la tierra. Es urgente regresar a los valores del campo, ya sea a través de campañas o a través de la creación de pequeños huertos familiares dentro del hogar mismo. Pero es necesario que los seres humanos de las ciudades adquieran conciencia de lo que la tierra significa o debe significar para todo el hombre. Es sin duda uno de los grandes problemas actuales el resolver la suerte de las metrópolis. Grandes concentraciones de individuos en pequeños espacios de terreno funcionan de la misma forma como los basureros. Las pasiones humanas contaminan todo. Los pensamientos del hombre, el sentido de competencia se hace más estricto y la cooperación parece ser un don cada vez más escaso. La criminalidad aumenta y los seres humanos se van degradando en su calidad de vida. Enfrentar este problema representa una de nuestras metas y en futuras sesiones diremos algo al respecto. Pero ahora quisiera terminar diciendo lo siguiente: la importancia del trabajo consciente. Trataremos de unificar puntos de vista y de aterrizar algunos conceptos que forman parte de un bagaje de conocimientos demasiado esotéricos para ser prácticos. Mi intención es dar este tipo de enseñanzas, es hacerlos reconocer la importancia del trabajo consciente, pero dentro de la humanidad, no formando pequeñas comunidades aisladas de discípulos que viven ajenos a los problemas de su comunidad. Necesitamos discípulos conscientes de las necesidades de la sociedad en que viven. Necesitamos manos que trabajen, bocas que hablen, para poder actuar y transformar al mundo desde adentro. El camino a la intuición. Les mencioné anteriormente que mi objetivo era unificar los criterios y las voluntades de todos ustedes, que buscamos desarrollar el espíritu de síntesis para que puedan captar la esencia que permanece detrás de los hechos que cotidianamente se dan en el mundo. El movimiento del asiento de conciencia. Es preciso entender que los discípulos de este tiempo requieren las cualidades y características distintas a los discípulos de otras épocas. El ser humano, en su proceso evolutivo, ha ido trasladando su asiento de conciencia hacia lugares cada vez más elevados en sus diferentes cuerpos de manifestación. Anteriormente, su atención se centraba en el cuerpo físico y las experiencias que tenía en él llenaban toda su atención y constituían las enseñanzas que le permitían evolucionar. En el ascenso de la humanidad, el ser humano ha ido trasladando este asiento de conciencia desde el cuerpo físico hacia los vehículos superiores. Mi objetivo es claro cuando les pido que ustedes el estudio de todas las actividades que el ser humano desarrolla para que después, mediante estas pláticas, puedan captar los motivos que la evolución tiene, el manifestar en tan distintas actividades en los seres humanos. Mencioné una analogía entre la evolución humana y el crecimiento de un árbol, pues si bien las ramas crecen en distintas direcciones, su crecimiento está dictaminado por la voluntad del árbol de crecer verticalmente, hacia arriba y en forma armoniosa, equilibrando su peso en todas direcciones. La evolución de la raza humana sigue los mismos principios, pero la visión que una hoja tiene acerca del árbol nunca será tan completa como la que tiene el tronco o como la que tendremos nosotros al mirar el árbol desde afuera. Así pues, estudiando todas las actividades humanas, tendremos una mayor capacidad para entender el proceso evolutivo que la humanidad ha venido siguiendo.
Cuando nosotros tomamos a un grupo para instruirlo y entrenarlo como futuros trabajadores de la luz, es preciso seguir distintas etapas, algunas de las cuales han sido ya explicadas en series anteriores. Este grupo ha recorrido exitosamente algunas de las primeras etapas. Por esta razón, no pueden ser considerados como un grupo de principiantes. Mantienen un alto deseo de servir y de aprender, pero cuentan con las limitaciones naturales que todos los discípulos tienen en los inicios del camino. Observen lo que ocurre en su interno. Una preocupación constante de parte del discípulo debe ser el de cuidar su interno, el observar cada movimiento, cada pensamiento y sentimiento que se generen en su mundo interior. Recuerden que para un estudiante de la luz, todo lo que acontece dentro de su ser es 1000 veces más importante que su conducta externa, siendo el cuerpo físico un instrumento en la conciencia del hombre. Las conductas seguidas externamente pueden muy bien obedecer a razones internas y no pueden ser juzgadas por su apariencia. Sin embargo, aun cuando los discípulos hayan logrado un control aceptable de su conducta externa, es bien sabido por todos ustedes que el dominio de las emociones y los pensamientos requiere de un cuidadoso entrenamiento, que hasta la fecha no ha sido posible darlo adecuadamente. Llamo la atención de este hecho a todos ustedes para que puedan orientar adecuadamente sus esfuerzos evolutivos. Cada uno de ustedes, en sus vidas particulares, está manejando una serie de situaciones que internamente los someten a prueba. Los problemas, como ustedes los llaman, no son otra cosa que distintas pruebas bajo las cuales ustedes pueden observar sus reacciones y hacer que estos problemas se conviertan en valiosas lecciones para determinar el grado de avance que han alcanzado en su camino. Les aconsejo reanalizar sus vidas bajo esta panorámica. Observen cuidadosamente su mundo interior, especialmente en situaciones de alta tensión, en las que normalmente su personalidad se ve afectada. Observen dónde nace el descontento, en dónde nacen las emociones negativas y los pensamientos equivocados. Observen su raíz, lleguen hasta el fondo del problema. Cuando se descubran manifestando una de estas características negativas, deténganse por unos momentos y observen dónde fue su nacimiento. Perciban el mundo como un vehículo astral y mental. Este proceso de autovigilancia les debe llevar hacia terrenos para ustedes desconocidos. Déjenme explicarle ligeramente parte de las cosas que van a encontrar. En primer lugar, la fuente de los pensamientos reside generalmente en el cuerpo astral. Sin embargo, muy pocos de ustedes son capaces de observar y mucho menos observar su propio cuerpo astral. Esto requiere de una capacidad consciente de desdoblamiento y, por supuesto, una capacidad igualmente suficiente para recordar tales experiencias. Cuando ustedes tratan de descubrir la fuente de un pensamiento, inevitablemente tendrán que alejarse de los conceptos. Los lugares en donde radica ese nacimiento no podrán ser razonados, puesto que su objetivo está en ir más allá del pensamiento. Ustedes tendrán que sentir en dónde nace el pensamiento. Posteriormente, una vez que han localizado estos puntos, que aunque el lenguaje dé la idea de un lugar geográfico, en realidad estamos hablando de un lugar en la conciencia astral. El siguiente paso será intentar sentir que ese aspecto astral de su personalidad empieza a ser corregido, elevado en vibraciones y en cierta forma cambiando su coloración. Esto deberá ser hecho a través de un esfuerzo para polarizar sus emociones y transmutarla en emociones positivas. Quisiera mencionar que esto que estoy explicando de ninguna manera es sencillo de entender, porque el pensamiento únicamente puede explicarse cosas que pertenecen a su dominio. Sin embargo, el cuerpo astral debe sentir lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en estos momentos todos ustedes se encuentran escuchando una serie de conceptos y están trabajando sobre su parte mental. Su conciencia mental está actuando debidamente y aparentemente están asimilando todas y cada una de las ideas que perciben. Sin embargo, tratemos ahora de trabajar un aspecto astral de sus cuerpos.
Les voy a pedir que por el momento no razonen, simplemente sientan lo que voy a seguir diciendo. Voy a intentar hablar únicamente para acompañar una serie de energías que voy a emanar hacia todos ustedes. Lo importante en esta práctica es que ustedes sientan como su vehículo astral lo que con palabras voy a intentar describir, pero sientan, no piensan, no razonen, no asocien, simplemente sientan las siguientes palabras. Un sol brillante, un mar en calma, una flor amarilla, una playa blanca, la sonrisa de un niño, un rayo de tormenta. Bien, regresemos ahora a nuestra mente consciente. ¿Han ustedes experimentado una serie de sensaciones en su vehículo astral? En estos momentos que se encuentran trabajando nuevamente con su mente, sus emociones han sido acalladas y su atención está totalmente centrada en el cerebro. ¿Se dan cuenta de la diferencia en sus percepciones? ¿Se dan cuenta que el trabajo sobre el vehículo astral es totalmente distinto al que tiene cuando se está razonando? Traten ahora y de aquí en adelante de escuchar todos estos mensajes, todas estas enseñanzas, no únicamente con su mente, sino trabajando igualmente en sus vehículos astrales y mentales. Esta capacidad para simultáneamente percibir en sus dos vehículos debe ser desarrollada por el discípulo, pues constituye una de las pruebas de que el discípulo está preparado para penetrar en secretos superiores del conocimiento espiritual. Los chakras, la síntesis y la intuición. Por el momento, todas las enseñanzas que les han sido impartidas pueden ser expresadas sin mayores riesgos a través del lenguaje, pero démonos cuenta que el lenguaje tiene sus limitaciones y el discípulo que pretende alcanzar las altas cimas del conocimiento espiritual debe desarrollar todas las capacidades de percepción, no únicamente el cerebro. Más adelante, en el camino, las enseñanzas no requieren de lenguaje, pues sería una manera muy parcial de presentárselas. El desarrollo de la intuición debe ser considerado prioritario para todos ustedes, y para llegar a la intuición es preciso desarrollar la capacidad de síntesis en todos ustedes. Se habrán dado cuenta de que todos los maestros de quienes han recibido enseñanza se han preocupado por desarrollar aspectos específicos del camino que como discípulos van siguiendo. Se habrán dado cuenta de que cada maestro mantiene una línea de trabajo específica de él, cumple ciertas funciones y su labor es coordinada por los responsables de la educación de la escuela. La escuela a su vez sigue una línea de acción que está coordinada por el rayo a que pertenece y finalmente las actividades de este rayo ya se enmarcan dentro de un plan maestro de educación de la humanidad. Como ustedes saben, yo me encuentro trabajando en distintas escuelas a través de distintos instrumentos y muy diversas actividades. El trabajo que intento desarrollar busca, por sobre todas las cosas, elevar la conciencia humana hacia los niveles adecuados a la evolución cósmica de este planeta. Tenemos que entender que la Tierra tiene un proceso evolutivo y que su avance está determinado por ciclos cósmicos de evolución. A su vez, la Tierra alberga a un sinnúmero de especies, entre ellas la raza humana, quienes a su vez se rigen por ciclos cósmicos menores. Por nuestra parte, los seres humanos igualmente albergan a un sinfín de pequeñas criaturas, cuya evolución está también gobernada por ciclos cósmicos menores. Pero así como el hombre permanece inconsciente a la multitud de vidas que se mueven dentro de él y que dependen de él, de la misma manera, la Tierra ignora muchas cosas acerca de sus habitantes. La jerarquía de maestros que encarna a la porción consciente de la humanidad tiene su ángulo a nivel cósmico en la jerarquía galáctica, la que a su vez trabaja a nivel solar con distintos cuerpos estelares. Igualmente, la jerarquía planetaria, conformada por todos nosotros, mantenemos una analogía con ciertos elementales que trabajan dentro del cuerpo físico de cada uno de ustedes y constituyen la pequeña jerarquía humana. Su conciencia humana trabaja íntimamente ligada con esta jerarquía de elementales, cada uno de los cuales mantiene un hogar de residencia en los chakras. Sin embargo, ustedes no han logrado todavía el trabajo consciente con estos elementales directores de chakras.
La labor de trabajo conjunto se inicia después de que se ha alcanzado la segunda iniciación. Por el momento, solo es posible conocer y estar conscientes de que este trabajo callado de armonización interior está grandemente influenciado por estos seres elementales. Por otra parte, dentro del entrenamiento que nosotros estamos impartiendo para ustedes, está el de coordinar las actividades de estos 7 chakras, puesto que el trabajo de síntesis requiere de la percepción completa de todos los estímulos provenientes del mundo exterior, y deben saber que estos estímulos, al momento de ingresar al cuerpo, tienen un cierto eco en alguno de los 7 chakras, dependiendo de la naturaleza del estímulo. Por ejemplo, todo lo relacionado con el arte tiene un eco inmediato sobre el chakra cardíaco. Todo lo relacionado con la política y la convivencia entre los pueblos tiene un eco inmediato sobre el plexo solar. Todo lo relacionado con la naturaleza tiene un eco correspondiente al chakra sacro. Lo relacionado con la ciencia y la filosofía tiene una correspondencia con el chakra frontal. Todo lo que se refiere a la comunicación y en particular del lenguaje tiene su contraparte en el chakra laríngeo. Todo lo relacionado con el deporte y las actividades físicas tiene una relación con el chakra esplénico. Así pues, no todo es percibido a través de la mente, sino que el cerebro, al recibir los estímulos, utiliza las energías provenientes del chakra correspondiente y de esta forma los guarda en recuerdos. El trabajo coordinado de los 7 chakras le permitirá desarrollar la capacidad de percibir en forma sintética las verdades que provienen del mundo exterior, y esta capacidad sintética los llevará a despertar la intuición, lo que les permitirá ingresar a las cámaras más secretas de Shambhala. ¿Qué se pretende al darles esta instrucción? Como ven, el trabajo de instrucción no es sencillo y tampoco es corto. Requiere de una labor constante, disciplinada y coordinada. Uno de los grandes beneficios del estudio colectivo reside en la capacidad de poder intercambiar experiencias y participar del aura de protección que se forma cuando diferentes mentes se unen con un mismo propósito. Su trabajo en esta escuela ha sido una enorme ayuda para su evolución personal, pero igualmente se adquiere una mayor responsabilidad para el trabajo por la sociedad en que se desenvuelve. Las distintas labores que vengo ejerciendo en los distintos grupos me permiten detectar las necesidades del mundo moderno. En el caso de ustedes, buscaremos satisfacer parte de estas necesidades, especialmente aquellas que tienen que ver con la reeducación de la humanidad y la reorientación de sus valores morales. Tal como mi hermano Hilarión lo mencionó en alguna ocasión, el objetivo consiste en trabajar a través de las mentes de las personas que dirigen la educación infantil. Buscamos hacer llegar hacia las comunidades infantiles los principios de enseñanza espiritual que les garantizará un futuro armónico y de mayor conciencia planetaria. Igualmente buscamos establecer las bases para que la filosofía espiritual pueda ser aceptada sin restricciones por la comunidad científica y filosófica del mundo. Es una labor delicada y que requiere de mucha sensibilidad para poder ser presentada de manera más adecuada para los objetivos que perseguimos. Muy bien, mis amados mensajeros de la luz, hemos concluido la primera y la segunda parte. La próxima comunicación iniciaremos la visión sintética. Un abrazo de corazón a corazón. Se comunica con ustedes Mauxine Alicate, en misión de amor y en total humildad para la obra del Padre en la tierra.